El día de hoy, mi compañero Jeremy Mejía y yo les estaremos explicando nuestro proyecto final, que fue la comparación de el método de Euler con un circuito RLC. Pues nuestro proyecto consistió en analizar un circuito RLC según el método numérico de Euler con la ayuda de Excel. Para realizar los cálculos fue necesario hacer uso del programa Multisim Online para obtener la gráfica experimental y concluir si se acepta o se rechaza el comportamiento según el método de Euler. Las condiciones iniciales fueron supuestos como los valores de los componentes tales como la resistencia, el capacitor e inductor. Se decidió que el voltaje fuera incrementando con un step de 0.1, iniciando desde 0 voltios hasta llegar a 6 voltios. Pues la resolución de la ecuación fue que tomamos la ecuación del circuito RLC que se observa al principio, donde L significa el valor del inductor, R el valor de la resistencia, C el valor del capacitor y E sub 0 el valor del voltaje inicial. Luego se sustituyó Q' por I, por lo que nuestra ecuación quedó como L' igual a RI más 1 partido C igual a 0 E sub 0 por seno de lo que queda de la ecuación, para después sustituir eso en el método de Euler, donde nos quedó F sub 1 igual a I y F sub 2 por el resto de la ecuación. Nuestro diseño experimental fue que para realizar nuestro proyecto fue necesario hacer uso del programa a través de Multisim Online, en el cual se simuló el circuito RLC, como se puede ver en la pantalla. Los valores de los componentes, como lo fueron la resistencia, capacitor e inductor, fueron supuestos, al igual que las condiciones iniciales. Entonces, ahí se mira en pantalla cómo fue que nos quedó y dónde fue que fuimos estudiando los datos. Luego tenemos nuestros resultados, en donde los valores supuestos fueron iniciando con la corriente en el tiempo cero, que es igual a 0, luego una carga en el tiempo cero con un valor de 5, el valor del inductor de 0.05 Henrius, el valor de la resistencia de 5, el valor del capacitor de 0.01 y el valor del step de 0.1, y el step es cómo va a ir cambiando el voltaje. Luego tenemos el valor o el voltaje de manera teórica y vemos la gráfica, cuál es su comportamiento. Vemos que va aumentando en forma de una curva. Mientras pasa el tiempo, mayor voltaje. Luego tenemos la curva de persecución experimental. Esta gráfica es una gráfica obtenida por medio del programa Multisim Online y es específicamente el osciloscopio. En esta gráfica vemos que hay un comportamiento que marca qué tanto tiempo estuvo el voltaje constante y cuáles son los cambios en el comportamiento del voltaje, si fue incrementando, y por eso es que queda así. También tenemos un valor de RMS de 0.99, lo cual nos dice qué tan dispersos están los datos. Luego en nuestra discusión podemos decir que utilizamos el método de Euler para poder resolver la ecuación diferencial, pero también se supusieron los datos, en este caso del inductor, de la resistencia y del capacitor, como también las condiciones iniciales de corriente y de carga. Así también podemos decir que la curva de persecución del método de Euler, que es una curva, así también nos quedó el comportamiento del voltaje del circuito RLC de la misma manera o con la misma curvatura. Únicamente que la curvatura es diferente a la del método de Euler. Y esto tiene que ver porque una es negativa y la otra es positiva. Y este cambio se da porque en el circuito RLC el voltaje va de forma ascendente. Conforme pasa el tiempo hay mucho más voltaje. Mientras que en el ejemplo del método de Euler, en la curva de persecución, la distancia se hace cada vez menor. Entonces, por eso, una queda de forma positiva y ascendente y otra
de forma negativa y decreciente. Así también tenemos nuestras conclusiones y podemos decir que se observó que el valor RMSE declara que los datos están dispersos. Se observó también que la curva de persecución de manera experimental es una curva positiva, ya que el voltaje va en aumento. Y por último, se cumplió el objetivo ya que se logró resolver una ecuación diferencial utilizando el método de Euler y utilizando Excel. En pocas palabras, aprendimos a usar el método de Euler. Muchas gracias.